Se regulan una serie de requisitos para que los inquilinos de las viviendas sociales que tengan dificultades o que no puedan afrontar el pago de las cuotas de alquiler puedan suspender ese pago, el pago de esas cuotas, por un tiempo máximo de 2 años. Como ya avanzó hace algunas semanas el consejero de Fomento del Gobierno de Extremadura, somos conscientes de la incidencia que esta crisis profunda está produciendo en muchas familias extremeñas. Somos conscientes y además tenemos que actuar en la dirección de flexibilizar requisitos. En concreto, en las arrendatarias del parque de viviendas sociales propiedad de la Administración se actúa y se decide complementar y adaptar el Real Decreto Ley con medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios del Estado. Se trata de una medida de carácter excepcional, de carácter temporal, con la que el Ejecutivo quiere realizar la política social más eficaz posible y adaptada también a las necesidades actuales de muchos extremeños. De esta manera, el decreto autonómico profundiza en las medidas de apoyo y, en concreto, reconoce el esfuerzo que aquellas unidades familiares realizan a pesar de sus dificultades económicas, porque han sabido valorar la vivienda que ocupan en régimen de alquiler como prioritario para su proyecto familiar. Hoy se aprueba definitivamente este decreto, un decreto importante donde se establecen los requisitos para acoger esta medida